y comenzamos la grabación. Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a este webinar paso a paso para diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual en esta sección tenemos 3 expositores. Víctor López de Nicaragua, el cual va a hacer una introducción de la ISO 45001, empezando con la OSA 18001, de la 18001 hacia la 45. Y luego vamos a tener a Keila Soteldo, que va a dar va a hablar sobre las brechas. Un momentico, sobre las brechas que se puedan encontrar entre la 18001 y la nueva, vamos a decirle la nueva 45001, que se deben ir minimizando para conseguir la adaptación con esa nueva norma a nuestro sistema en la organización. Y por último tenemos a Efraín Butrón, que va a hablar de ese paso a paso que vamos a nosotros ir teniendo para lograr esa implementación de nuestro sistema de gestión de seguridad en nuestras organizaciones cuando así lo ameriten. Entonces, Yurley, yo tengo el micrófono silenciado, ¿ok? ¿Está bien? Miriam, vale, ok. Apaguen el audio, ¿ok? Silencien sus micrófonos de manera tal de que no dé feedback y se pueda oír claramente. Entonces, tiempo que le vamos a colocar a cada uno de los expositores. En el caso de Víctor, que va a estar haciendo la introducción, vamos a darle un tiempo de 5 minutos, a lo mejor un poquito más, a lo mejor 7 u 8 minutos. En el caso de Keila, igual tiempo que el de Efraín. Y vamos a ir a la parte neurálgica, que es la que va a hablar de Efraín, en el cual sí va a tener un tiempo de 25 minutos, o un poquito más, para poder cerrar cualquier idea o tema que esté trabajando y darle espacio a esas preguntas que se puedan ir generando. En cuanto a cualquier duda que se presente en el momento, la forma de abordarla es esperar a que terminen cada uno de los expositores, se van retomando las preguntas y esas preguntas después se le dirigen según a quién se le vayan a referir a cada uno de estos expositores para que la respondan. Bueno, dicho esto, vamos a darle la palabra. Lo peor es que no sé cómo volver a mi pantalla de inicio. ¿Aló? ¿Aló? Apaguen. Oh, solamente. Cierren los micrófonos. A ver si está activado, no el volumen. Porque con las teclas no se puede. Vamos, Ahí está. Vamos a ver. ¿Quién tiene Yurley? Le vamos a cerrar el micrófono. Y ya creo que todos los otros lo tienen cerrado. Ok. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el webinar, dándole la palabra a Víctor López, el cual nos está dando en pantalla. Estamos colocando una breve introducción de las actividades que él ha realizado, la experiencia que él tiene. Bueno, no vamos a hacer mucho hincapié en esto. Y en la próxima, sí, bueno, Keila, que esa sería también su resumen en cuanto a su experiencia, actividades. Para el caso de Efraín, igualmente tenemos aquí una breve introducción de las actividades y experiencias que ha realizado. ¿No se escucha el audio? Aló, vamos a ver, tenemos por aquí algún micrófono. Es que está apagado mi volumen. Apaguen los micrófonos. Gloria de Valencia, le voy a apagar el micrófono.
a Jenny, le voy a apagar el micrófono para que no haya interferencia. Y luego, ¿qué vamos a realizar? ¿Qué es lo que vamos a buscar en este webinar? Entonces, para esto, lo primero que vamos a hacer es que es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, según la norma ISO 45000-2018. Este sería el primer tópico que vamos a tratar. Luego vamos a hablar de las brechas, como ya lo dije anteriormente. Y por último, cómo podemos diseñar ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que vamos a dejarlo en la palabra de Efraín. Pero para esto comencemos entonces con el sistema de gestión, o qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y esto estaría a cargo, ¿ok? Estaría a cargo de Víctor, ¿ok? Y Víctor, ¿estás por ahí? Dile ejecutar. Víctor. Víctor. Ahí me dice que el sonido no le sirve. Buenas tardes. Creo que está. Buenas tardes. Ok. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos. Ya estamos en línea. Continúa. Bueno, gracias, Miguel. Bueno, vamos al sistema de gestión de la seguridad de los trabajadores. Este tema ya manejándose de tiempo atrás, pero la OSHA 1, que es la OSHA del 2007 de National Health Safety Series, refiere a una serie de aplicaciones y la calidad en el Ya, Víctor, Víctor, se escucha entrecortado. Sí. Se escucha entrecortado, no se escucha bien. Trata de hablar pausado, fuerte, para que se pueda escuchar adecuadamente. No corra, no le des mucha velocidad a la exposición porque se oye entrecortado. Continúa. Ok. Sí. Como decir, el tema de la salud de los trabajadores ha venido manejando desde hace años con la OSHA 2001, del 2005. Significa la OSHA es la maneja serie de normas, ¿verdad? Y se refiere a serie de especificaciones sobre seguridad en el trabajo. Materializar está es un organismo. Aló, Víctor. Es el organismo. Aló, ¿Sí? Víctor. ¿Le escucho? Se escucha muy ¿Sí? mal, entrecortado, no se entiende lo que estás indicando. Trata de volver a conectar el micrófono, a ver si es problema del equipo que estás utilizando. Bueno, mientras tanto, Víctor chequea ese problema técnico, pues bueno, lo que nos estaba tratando de hablar Víctor es que todo esto nace, la 45000 nace de la OSA 18001 y que vamos a ver. Ok, claro, la OSA va a migrar a la 45001, eso es verdad. Pero dándole... ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Escuchan bien? Víctor. ¿Me escuchan? Claro. ¿Aló? Aló, habla, continúa la exposición. Sí. ¿Aló? Aló. ¿Aló? Te escuchamos, Víctor. Sí, sí, Hola. Okay. Sí, me escuchan. Te escuchamos. Me disculpan, ¿verdad? Bueno, entonces. Superman dice. Aló. Aló. Bueno, a tratar de. ¿Me escuchan?
Ok, mientras él, vamos a darle un paneo al slide que tenemos. Nosotros, ¿Puedo hacer una consulta, instructor? aló, Buenas. aló, ajá, di, Sí, ¿me escucha? ¿se escucha? Mira, ¿puede silenciar a usted allá como administrador todos los micrófonos o algo Sí. así? Sí. Para que nadie esté interrumpiendo, o sea, silencia a todos y ya cuando se abra ya lo siento. Sí, sí. Eso es lo que se está haciendo. Vamos a silenciar todos los micrófonos. ¿Ok? Y entonces dejamos abierto el de Víctor. Víctor, habla. Ahora sí me- Te escuchamos lejos. ahora sí- Te escuchamos lejos. ahora- Te escuchamos entrecortado y muy bajo el sonido. Ah, debe ser la señal, entonces. Se escucha más nítido, pero muy bajo. Ah, ya. Ok, vamos a ver. Vamos a tratar de hablar un poco más, ¿verdad? Ok, sesión. Hablamos de que 18.000 que tenía que manejado el sistema de gestión, ¿verdad? De la salud de los trabajadores, y es una norma que forma la implementación de gestión, la descripción de seguridad y salud. La seguridad y salud de trabajo son claves de la organización. Esos son los, ¿verdad? Un sistema de seguridad y salud ocupacional, proteger a 18 es una norma Ya va. aceptada. Víctor, no se escucha bien. Definitivamente no se escucha bien. Lo que podemos hacer es continuar con el evento, pero yo voy parafraseando la presentación tuya para que poder seguir después con Keila. Y cualquier observación en cualquier momento que mejore tu sonido, pues toma la rienda de la presentación. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, ahorita se oyó bien y claro. Continúa, habla, continúa. No se escucha nada. Perla. Perla. Bueno, amigos, no sé si mejoraría la señal que Víctor apague la imagen. Apaga la imagen, Víctor, el video para que no utilice mucha señal tu video. Apaga el video y para ver si se te escucha mejor. Quita el video, Víctor. Bueno, entonces mientras Víctor arregla su problema técnico, bueno, en la transparencia que estamos colocando, estamos hablando de que tenemos la OSA 18001, ¿ok? Y que esta norma se refiere a una serie de especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo. Bueno, de esto no vamos a hablar mucho, todos los conocen lo que era la OSA 18001 y tenemos la OSA 18002. Entonces, no vamos a hacerle mucho hincapié a esto porque eso lo manejamos. Después he colocado un punto que era la descripción de la OSA 18001, seguridad y salud ocupacional. Y él decía, tenemos dos viñetas. La primera es que la seguridad y salud en el trabajo son claves para cualquier organización. Definitivamente eso es así. Si no tenemos seguridad con los trabajadores y no existe ese ambiente saludable, pues es un poco difícil que pueda la organización cumplir con
sus obligaciones a las cuales tiene que honrar. Ahora, siempre me han dicho que la diferencia entre la 18.001, la OSA, y ahora la ISO 45.001 y por lo menos la ISO 9.001, es que la mayoría de las empresas prefieren irse a cumplir con el sistema de gestión de la 9.001 porque ella le abre puertas en los mercados. Sin embargo, yo le indicaba que la seguridad y la salud de esas personas, de ese trabajador, que sea administrativo o que no sea administrativo, es la que hace que ese producto que se le está dando al cliente pueda lograr los objetivos que él persigue. O sea, que se logre esa satisfacción del cliente. Por lo tanto, una tras otra van muy ligadas y las normas de sistema de gestión en las organizaciones, por supuesto, deberían tener implementada la 18.001, que ya tiene un periodo de vida muy corto, o la ISO 45.001, porque tan importante es una como otra. Luego, el sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional ayuda a proteger a la empresa y a sus empleados. Eso es verdad. Ok, yo tengo un sistema de seguridad y salud ocupacional, pues yo voy a tener menos paradas de producción, yo voy a tener menos problemas de impacto con los trabajadores, yo voy a tratar de evitar situaciones que puedan impactar la salud del trabajador y por lo tanto pues voy a ser más eficiente y más eficaz con todas estas actividades. Luego, él indica en el último párrafo que la OSA 18.001 es una norma aceptada internacionalmente que define los requisitos para el establecimiento, implementación, operación de un sistema de gestión eficaz en seguridad y salud ocupacional. En esto, pues yo creo que todos estamos de acuerdo que es una norma conocida, ¿ok? Por todas las organizaciones y en todos los países, y que nos ayuda a definir estos requisitos, ¿ok? Que debemos tener siempre atados, siempre controlados para evitar que nuestro sistema de gestión no sea eficaz en caso de esa seguridad y salud ocupacional. Siempre las organizaciones hablan que su recurso más importante son sus empleados, pero en la realidad parece que ese recurso más importante que ellos dicen en las organizaciones es el más olvidado. Entonces, en este otro slide, estamos poniendo cuál es el propósito de un sistema de gestión. Y lo primero sería proporcionar un marco de referencia para gestionar los riesgos y oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo. Y eso es verdad. Prevenir daño y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables para sus trabajadores y otras personas bajo su control. Muchas veces las organizaciones tienen actividades en las cuales la luz o la iluminación que deberían de tener para ejecutar esas actividades que deberían estar realizando, pues no satisfacen los estándares mínimos necesarios y eso provoca un deterioro en la salud hacia ese trabajador que, por supuesto, a lo mejor no se está dando cuenta y que siempre dice que a medida que vaya haciendo el trabajo la vista se le va aclarando, pero es que la iluminación, por ejemplo, no es la adecuada. Y entonces a través de estos sistemas ayudamos a evitar, por ejemplo, este tipo de situación. Elimina y o minimiza los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo tomando medidas de protección y prevención eficaces. Las actividades de una organización pueden representar un peligro que sería una fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud en el trabajo. Pues entonces yo con esta prevención que vamos a tomar, la prevención son esas actividades que vamos a implementar nosotros para evitar que ciertas acciones o ciertas situaciones
que puedan impactar al trabajador aparezcan. En este caso estaríamos hablando de lo que es el riesgo. Tenemos que minimizar ese riesgo, tenemos que poner actividades para evitar la presencia de ese riesgo. Si lo que yo hice la primera vez para evitar esa actividad, ese riesgo no funcionó adecuadamente, pues cambio la acción y hay que ir haciendo un seguimiento a cada una de estas actividades que se le están colocando a los riesgos para ver si son eficaces o no. Mejora el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo cuando la organización aplica medidas a través de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, apoyado por el uso de controles, métodos, herramientas apropiadas a todos los niveles de la organización. Pues si yo tengo unos controles que son eficaces, acuérdense que eficaz es cuando yo logro el objetivo que me he planteado, ese control logra ese objetivo, ¿ok? Tengo métodos que son los adecuados que estoy utilizando, por supuesto tengo las herramientas apropiadas, pues ese desempeño de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues va a ir mejorando, cada vez va a estar en ese proceso de mejora continua, que es uno de los puntos que pide la norma, y es el día a día que se debería hacer en ese momento con las organizaciones. Luego, tomar acciones tempranas para abordar oportunidades de mejorar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, lo cual se traduce en que el sistema de gestión puede ser más eficaz y eficiente. Y por último, mejorar la organización a través del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Mientras estos controles, como lo dije anteriormente, se aplican, sean eficaces y sean eficientes, ese sistema de gestión va a estar impulsado por todas estas actividades y por lo tanto ese sistema va a ir mejorando paulatinamente. Luego tenemos algunos tips. La ISO 45001 está dirigida a organizaciones comprometidas con la seguridad. Eso es verdad. Si a mí no me importa la seguridad del trabajador, pues no tengo nada que ver con la ISO 45000. Simplemente a lo mejor aplico la ISO 45000 porque tengo a lo mejor unos reglamentos que me obligan como ley a que yo debo tener algún chequeo de estos trabajadores, algún área en el cual ellos trabajen adecuada para que ellos trabajen, y de no hacerlo así, pues están penalizados porque es un argumento de la ley que se está planteando. Pero si no tuviéramos esos argumentos de la ley, simplemente estaría en la conciencia del trabajador. Se pudiera decir que el trabajador es un socio, ¿ok? En todo el trabajo que se hace en esta organización. Si no tuviéramos nosotros estos trabajadores, es un poco difícil darle esos productos y satisfacer esas inquietudes de esos clientes que nos están pidiendo algún servicio o algún producto. Un lugar de trabajo, la segunda viñeta, un lugar de trabajo más seguro. Esto permite identificar peligros, prevenir riesgos, poner medidas de control. Fíjense que en este caso nosotros estamos hablando de trabajo más seguro, ¿ok? Pues si nosotros identificamos los peligros, pues y le ponemos una barrera a esos peligros no se van a materializar, o a lo mejor se materializan, pero no como supuestamente si no se tuviera esa barrera que los pudiera limitar. Entonces ese peligro lo vamos a trabajar a través del riesgo. El peligro se manifiesta a través de un riesgo, el riesgo lo trabajamos y por lo tanto vamos a tener lugares más seguros. Confianza del accionista, por supuesto, una organización que sus niveles de accidentabilidad o de problemas con los trabajadores disminuye o va disminuyendo porque el sistema va mejorando paulatinamente. Eso le da más confianza al accionista
en el momento de trabajar en alguna nueva medida con la organización o de tomar alguna nueva decisión. Motivación. La implementación de la ISO 45001 demuestra un claro compromiso con la seguridad del personal y puede contribuir a que estén más motivados y que esto sea más eficiente y productivo. Esta motivación, si la organización, esa alta dirección, se conecta con estas actividades de estos sitios de seguridad y que los ambientes sean más saludables, pues motiva a estos trabajadores, a estos empleados, sean trabajadores administrativos o no sean trabajadores administrativos. Reducción de costos, pues si esos paros de producción, esos paros a lo mejor intermitentes o con cierta frecuencia, que se deben a lo mejor a problemas con los trabajadores, los reducimos porque estamos colocando los controles, como lo dijimos anteriormente, para tener trabajo más seguro y más saludable, pues esto nos trae una reducción de costos porque la empresa va a continuar con sus procesos de producción como los tenía establecidos. Supervisión, pues tenemos una auditoría que sería la forma de nosotros visualizar cómo está nuestra organización en una serie de tópicos que nos indica la ISO 45000 como sistema y que tenemos que ir nosotros chequeando. De no cumplir con algún requisito de la norma, pues se levantarían algunas no conformidades que deben ser cerradas de una manera efectiva, eficaz, y que eso también nos lleva a un sistema de gestión que va a ir mejorando también paulatinamente. Y luego es una norma que se puede integrar a otro sistema de gestión. Cuando hablábamos de la ISO 18001, era un poco difícil integrarla, no era que no se debía, sino era que era difícil su integración y que con esta nueva, este nuevo formato, vamos a decir, o esta nueva estructura que tiene la ISO 45, podemos nosotros integrarla no solamente a la 9001, a la 45001, sino a cualquier otra norma del sistema de gestión. Luego, entonces, reto para la ISO 45001. Hay una integración con el pensamiento empresarial, ya el empresario, esa dirección, esa alta dirección, está más conectada con esos procesos de producción, con esta nueva norma de la ISO 45001, es uno de los requisitos que solicita la ISO 45001 en el capítulo 4, en la sección 4.1. También hay que entender el contexto de la organización. Este es un nuevo reto que se está haciendo con la 45001. Es un poco difícil a veces entender el contexto de la organización. Siempre las organizaciones lo han hecho para poder ellos ir a nuevos mercados, para emprender nuevos negocios, tienen que entender cómo está ese contexto, porque si el contexto es negativo, pues es absurdo seguir con el proyecto que se tenía implementado. Pero la nueva norma nos está hablando, ve cuál es tu contexto, tanto externo como interno, para ver cuáles son esas situaciones que pueden afectar esos objetivos estratégicos que te has planteado. Las leyes son más exigentes ahora con las organizaciones, ya con esta nueva norma también las leyes las han ido modificando, han tomado algunos puntos de la 18001, que eso es bien interesante. Por ejemplo, la ley establece de que la política tiene que ser también respaldada por los trabajadores o por el representante de los trabajadores. La norma también lo está indicando. Ahí hay un punto de conexión entre las leyes y esta normativa que estamos hablando. Luego es un reto para los auditores, cuando estos auditores van a entablar una conversación con la alta dirección. La alta dirección tiene un vocabulario muy determinado
el auditor tiene un vocabulario también muy determinado. Hay una brecha entre ambas comunicaciones, pero el auditor tiene que tener la habilidad para poder eliminar o minimizar esa brecha y lograr entenderse con la alta dirección, que muchas veces ahora se está colocando que tienen que hacerle frente a esta auditoría, y no era como se hacía antes, que ponían un intermediario, y ese intermediario, que era el representante por la dirección, era el que auditaban. Ahora ese representante por la dirección no va a ser auditado, aunque pueda aparecer en la organización, sino a estas personas, a estos directivos, a este CEO, que es el que lleva la organización. Entonces, lo otro es que tenemos habilidades blandas, como pueden ser la cultura, la comunicación, la participación y consulta del trabajador, cómo se va a llevar eso. La norma lo pide, la norma dice que debemos que tener más participación y hacer esa consulta con el trabajo. No nos dice cómo, ¿ok? Porque la idea de la norma no es establecer el cómo, porque estaríamos entubando a todas las organizaciones en todos los países por el mismo camino, que no es la idea. Entonces cada organización tiene que ver qué es lo más adecuado para su organización, y tiene que en ese momento esas habilidades blandas, que tampoco se han manejado mucho en estas organizaciones que implementan los sistemas de gestión, siempre se manejaban esas habilidades o esa competencia dura. Ahora se está hablando de esas competencias blandas, que son las habilidades, como sería la comunicación, como sería la redacción a lo mejor de informe, como sería lo que sería a lo mejor esa transmisión de información con todas estas personas, y es algo nuevo que se está pidiendo con la nueva norma. Y por último, ese compromiso empresarial, que si no lo tenemos, pues no hay ningún sistema de gestión. Entonces, la ISO 45001 y los requisitos de la norma SL tiene esta estructura de alto nivel. La ISO 45000, no la 18001, tiene ahora esta estructura de alto nivel. Nos están estandarizando los capítulos que debe tener una norma de sistema de gestión, de manera tal que esos capítulos son los mismos en cualquier norma que yo tome del sistema de gestión que haya aprobado la ISO 9001, y que nos trae un beneficio. Por ejemplo, facilitar la incorporación de otro sistema de gestión. Yo puedo unir la ISO 45001 con la ISO 9001 o con la 14001 o cualquier otro sistema de gestión, porque los capítulos y ciertos contenidos de los capítulos son los mismos. Eso es uno de los beneficios del anexo SL. Y lo otro es que facilita la comunicación entre los diferentes sistemas de gestión, porque está utilizando términos y definiciones comunes que son para cualquier sistema de gestión. Vamos a hablar con los mismos términos, ¿ok? Con las mismas definiciones que tenemos para 9001, 14001, 45001, por ejemplo, o cualquier otro sistema de gestión. Claro está, si yo estoy con la ISO 45001, yo le voy a agregar a estas definiciones y a estos términos estándar, por decirlo así, comunes, los propios, los adecuados, que yo debería tener para la ISO 45001. Bueno, entonces ahora con esto vamos a darle la palabra a Keila, que le va a hablar ahora del análisis de las brechas. Keila. Ok, entonces fíjense, ya Miguel Ángel, que le hizo la segunda a nuestro amigo Víctor sobre la ISO 45000, vemos que tiene una serie de aspectos importantes que debemos nosotros tener presente. Uno de los puntos importantes, pásame la lámina, por favor, Miguel Ángel, pásame la lámina, por favor, es que tenemos que, cuando queremos implementar el sistema, tenemos que pensar en el diagnóstico. Ese diagnóstico que ustedes vamos a ir viendo después, paso a paso, de lo que nos vaya a decir Efraín.
Pero un diagnóstico de gestión es un proceso que voy a evaluar mi organización. Cada organización es única y se está manejando con los requisitos de la norma, y la finalidad del diagnóstico es tener una imagen más o menos preestablecida sobre la situación en que está. Ya vimos que Miguel Ángel nos comentaba a través de la presentación de Víctor que había un contexto, que había una parte de algo que es importante, la identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades, así como esa evaluación de riesgos para la seguridad y la salud y otros riesgos para el sistema. Entonces, tenemos que ir pensando en siempre hacer un análisis de brecha con la 45.001-2018. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 2018 y terminaría 2018, 2019, 2020, y en el 2021, en marzo, estaríamos entonces ya ubicándose como la 45.001. Hablamos que esta identificación nos va a dar algunas lagunas o deficiencias que deberíamos de trabajar. Es por esto lo importante que Efraín nos va explicando paulatinamente cuáles van a ser estos pasos para nosotros hacerlo. Entonces, en términos generales, vamos a ver la identificación de brechas, que es lo que vamos a ir viendo, y quiero que escuchen con la próxima presentación que va a hacer Efraín, es que tenemos que tener ese pensamiento basado en riesgo, tenemos que chequear ese liderazgo, el entorno, las partes interesadas, los cambios, la información documentada, productos y servicios, y algo que tenemos que manejar también es esa estrategia de estudiar y analizar todo lo que tiene que ver con la norma. ¿Por qué? Porque nosotros como personas vamos a ser los responsables para establecer un equipo, para poder comunicar y poder dar rápidamente la adaptación a nuestras organizaciones con la norma 45.001. Entonces estamos apuntando de que hay que estudiar y analizar los nuevos requisitos. Es importantísimo que lo podamos entender, porque la norma, aunque estamos manejando que está con un anexo SL, el 70% son aspectos comunes, pero un 30% es intrínseco de lo que es la norma 45.001, y que es algo que es muy importante que tenemos que manejar, es que la norma 45.001 tiene como fundamento que la organización logre los resultados previstos de su sistema de seguridad y salud en el trabajo. Estos resultados van a ser la mejora continua del desempeño, el cumplimiento de esos requisitos legales y otros requisitos que nos había comentado Miguel Ángel, que ahora están mucho más específicos y mucho más estrictos, y el logro de los objetivos de seguridad. Entonces, con esto, fíjense que estamos viendo que nosotros somos responsables principalmente de ese equipo, de comunicar a la organización esos nuevos requerimientos y de analizar y preparar un plan de acción. En esto hemos querido entonces que Efraín nos diga a nosotros cuáles serían esos pasos a paso para yo poder lograr, ¿okay?, que mi organización entre en productos y servicios que yo estoy desarrollando, y ese seguimiento del entorno de las partes interesadas. Y algo que es muy importante que no podemos olvidar es la parte de riesgo, ¿ok? Tanto del riesgo empresarial como la parte de los riesgos que ya lo teníamos analizado en los diferentes procesos de la organización. Con esto yo entraría entonces a darle la palabra a mi amigo Efraín para que pueda explicarnos entonces ese paso a paso de lo que estamos apuntando. Hola, Víctor. Sí, la metodología que nosotros hemos implementado y que nos ha dado resultados es el paso a paso, que son 7 pasos básicos para diseñar el sistema de gestión. El primer paso, si nosotros conseguimos el sistema con un PHBA, son 3 pasos del planear, 2 del hacer, 1 del verificar y 1 del actuar. Los 3 pasos del planear es cómo es el primer paso de la organización, los recursos y la cultura que quiere tener en seguridad y salud la organización.
el segundo paso es cómo voy a establecer las políticas y cómo voy a establecer el liderazgo de lo que la organización o alta gerencia quiere con respecto a liderar para lograr la cultura. Y cómo va a hacer esa gestión documental que la ISO nos pide. El tercer paso del planear es el diagnóstico, la planificación que se logra con una matriz de peligro y una evaluación de los riesgos. El cuarto paso ya pasaríamos al hacer. En el hacer, después que nosotros hacemos el diagnóstico, tenemos que hacer un control, o sea, un control operacional, tanto de los peligros y riesgos que nos ocasionan un accidente de trabajo, como de los correspondientes a las enfermedades. Y el quinto paso es la gestión de emergencia. El sexto paso es la auditoría y el séptimo la mejora. En cuanto al primero, por favor atrás, el primer paso, pasemos atrás por favor. Ahí, en cuanto a recursos y capacitación, vamos a tener que los recursos que nosotros necesitamos es un responsable del sistema que va a ser como el coordinador, el que nos va a comunicar a todas las partes cómo vamos en ese sistema, y a través de ese responsable designar las responsabilidades de la alta gerencia a nivel estratégico, las responsabilidades de tipo táctico a nivel intermedio y las responsabilidades o el rol de funciones del nivel operativo, en este caso de los trabajadores. También establecer dentro de ese parte de recursos cuáles son los recursos financieros, los recursos humanos y los recursos técnicos que necesita la organización. En cuanto a la parte financiera, es que tenemos que tener un presupuesto establecido, qué es lo que vamos a desarrollar durante el año. Y en cuanto a recursos técnicos, un ejemplo, si estamos en una mina de niveles de espacios confinados, vamos a necesitar unos recursos técnicos, ejemplo, de medición de gases inflamables, de mediciones de ventilación, etcétera, oxígeno, metano, etcétera. Todos esos recursos técnicos para el control operacional. Seguimos diciendo que vamos a tener unos trabajadores afiliados al sistema de seguridad social, que la materia legal nos lo exige dependiendo de cada país, y esos trabajadores afiliados a la seguridad social, dependiendo de cada país, van a pagar una prima de seguros y tener en cuenta los trabajadores de alto riesgo. Y para terminar, la parte de capacitación, en el segundo punto que ven, no es sino capacitar al COPAS, a la alta gerencia, en que es un sistema, al COPAS, que es un sistema, y ese Comité Paritario de Seguridad y Salud, COPAS, es el que va a ayudar al responsable o coordinador y a las partes interesadas en el desarrollo, en la supervisión y vigilancia de cómo va su actividad de desempeño de la organización y el sistema. En último, siguiente, seguimos con el segundo punto, el segundo paso, que es la gestión documental. Como lo establece, tenemos una política. La política la vemos como la voluntad de la alta gerencia o del gerente para establecer su compromiso gerencial, unos objetivos. Esa política debemos colocarla en un lugar visible, junto con unos objetivos, que es el qué es lo que quiere la empresa como objetivo principal. Quiere controlar, identificar los peligros y riesgos y controlarlo a través de elementos de gestión, ya sea control en la fuente, en el medio o en la persona. Es importante el punto 3, establecer una evaluación inicial. Esa evaluación inicial, como le dije, los 7 pasos, cada uno tiene unas dimensiones. Aquí estamos viendo 11 dimensiones del paso de gestión documental, y la evaluación inicial es cada una de las dimensiones, evaluarnos cómo estamos o unos criterios para ver cómo estamos en ese diagnóstico. Posteriormente, en esta gestión documental, tenemos que tener un plan anual de trabajo. Y un plan anual de trabajo, como todo nombre lo indica, un plan son unas actividades a desarrollar en una unidad de tiempo. Ejemplo, nuestra experiencia en este año en Colombia
empezamos en enero y debemos terminarlo en diciembre. Durante 12 meses debemos desarrollar unas actividades. Cada actividad tiene un responsable, cada responsable tiene unos recursos que necesita, ya sea recursos humanos, técnicos o financieros, y esas actividades se desarrollan en esa unidad de tiempo a través mensual o semanal, y al final tenemos unos indicadores con una meta establecida para cada actividad y para cada ciclo PHBA. Posteriormente, en esta gestión documental, tenemos que tener una conservación de los documentos. En esto es importante que tenemos que tener, ejemplo, documentación como los certificados de los exámenes de ingreso, es un documento. Tenemos que llevar los indicadores, otro documento. Una documentación que nos pide la ISO y que tenemos que tener un control de documentación a través de una documentación. El punto 6 de esta gestión es la rendición de cuentas. Cada nivel de alta gerencia o nivel estratégico o un nivel táctico, debe hacer una rendición de cuenta al año para que el gerente con la alta gerencia nos dé una evaluación del sistema y lo pase esa rendición de cuenta a la revisión por dirección para que él pueda tomar unos indicadores importantes y continuar con el plan de trabajo del próximo año. Otra gestión documental es la matriz legal. Cada país tiene una normatividad, por lo menos en Colombia es muy rica en normatización específica de seguridad y salud, y cada actividad económicas, ejemplo, minería, construcción, tienen unas normatividades específicas. Entonces la empresa, de acuerdo a su actividad económica, tiene que hacer una matriz legal, qué ley le aplica, qué resolución, qué decreto, y qué contiene cada resolución específica. Ejemplo, si estamos hablando de actividades de construcción, desde el punto de vista legal, en cada país, ¿qué me aplica desde el punto de vista legal? Por lo menos en Colombia aquí aplican los cursos de preparación que todo trabajador debe presentar un curso avanzado básico administrativo para trabajar en altura. Y para tener eso hay una normatividad legal específica que implica también una serie de exámenes. Conclusión, debemos tener toda una matriz legal dependiendo de cada país. El punto 8, que nos hablaba de Keila, de la comunicación, nuestra experiencia nos ha dicho que la comunicación juega un punto importante desde el punto de vista de las habilidades blandas. Por eso ISO 45001, uno de los puntos donde le pone más énfasis a habilidades blandas es la comunicación y la participación o trabajo equipo de los trabajadores. Porque nuestra experiencia nos dice que muchas de las accidentes mortales graves y leves es casi un 30% por problemas de comunicación en los procesos de inducción. El otro punto es la adquisición de los elementos que son las compras, que hay que saber comprar. Dependiendo de cada país, tenemos normatizado determinados equipos. El punto 10 es la contratación. Por lo menos en Colombia, ya los contratistas de cada empresa juegan un papel importante y desde hace tiempo en Colombia, cuando contratamos a alguna persona, no puede hacer una operación, cualquier tipo de operación, llámese de alto, medio o bajo riesgo, si no está afiliado a la Seguridad Social. El cambio con la contratación en Colombia ha sido de pasos abismales porque ya no se acepta un trabajador que no esté afiliado por las connotaciones o responsabilidades civiles, penales y laborales que puede tener la empresa contratante. Y el otro punto 11 es la gestión del cambio. Siguiente. En la otra diapositiva vemos cómo el tercer paso es la matriz de peligro. Entonces ISO nos pide que tenemos que tener una metodología. Nuestra experiencia en Colombia en los años 89, cuando iniciamos los programas, en ese entonces, año 89, en ese entonces había una resolución, nos estableció una metodología, a nosotros nos sirvió muy bien, una metodología de William Fine, método americano que aplicó. Pero últimamente, en las microempresas o pequeñas empresas, una metodología sencilla es lo que tiene que darle a los empresarios. Y la metodología más sencilla que estamos utilizando en nuestra práctica, lo hemos hecho en más de 3.000 empresas, es dos variables, que es buscar la matriz de peligro
y calificarlo, valorar el riesgo, colocar todos los peligros, que acá por lo menos en Colombia tenemos un ICONTEC, ¿sí? Y en ese ICONTEC, esa norma técnica, está la matriz de peligro, la GTC 45, y lo más importante es darle la valoración del riesgo. Y valorar el riesgo no es ponerle sino la consecuencia del riesgo, que va desde muerte a una lesión menor, no incapacitante, que sería la consecuencia, y la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? Si es alta, media o baja, y después multiplicamos consecuencia por probabilidad y nos da la valoración del riesgo para calificarla si es alto, medio o bajo. Esa metodología es la que nos va a permitir a nosotros establecer el plan de acción, que es lo que ustedes, profesionales, ingenieros, médicos, psicólogos o las diferentes disciplinas que están siendo responsables o asesorando el sistema, dependiendo si el riesgo es alto, medio o bajo, vamos a intervenir. Pero en la matriz de peligro es importante, al construir esta matriz de peligro, la participación de los trabajadores. Y eso lo pide la ISO 45000, porque definitivamente, por lo menos en Europa, el liderazgo y la participación juegan una parte importante. Y países que en Europa han logrado trascender en seguridad y salud es cuando lideran, saben liderar y saben participar en los trabajadores. Entonces la participación juega un parte importante y es cómo comunicamos los peligros y cómo ellos nos comunican los peligros a la alta gerencia para así establecer mejores controles. Recuerden que los trabajadores son los que conocen mejor los riesgos, son los que nos ayudan a controlar. Nosotros solamente somos unos asesores, unos consultores que nos llaman para asesorar y consultar, pero son los trabajadores, cuando nosotros levantamos la matriz, la que nos ayudan a confeccionar tanto los estándares como los procedimientos de trabajo seguro. En la matriz de peligro, una de las partes importantes es establecer los peligros que tengan una potencialidad altamente mortal. Entonces hay que tener cuidado con las sustancias altamente cancerígenas o sustancias tóxicas agudas, que ya nosotros tenemos matrices de la AGI de los Estados Unidos donde nos dicen qué sustancia es verdaderamente cancerígena o qué sustancia es potencialmente cancerígena. Cuando tengamos una sustancia altamente cancerígena, esa matriz de peligro hay que ponerlo a ese nivel, a niveles altos los peligros, porque tienen una alta potencialidad de mortalidad. Lo mismo pasa en los trabajos de alto riesgo con alta potencialidad de mortalidad al ponerse en contacto con ese sistema de energía. Y por último, en la matriz tenemos las mediciones ambientales. Recuerden que nosotros tenemos que medir para ver cómo ese valor de ruido, de radiaciones, de iluminación, de vibraciones va a afectar el cuerpo. Y establecer nosotros tanto la parte de ingeniería, de higiene ocupacional, midiendo ruido, midiendo radiación, midiendo temperaturas, puede afectar el cuerpo y establecer si es una enfermedad o no es enfermedad ocupacional. Entonces, las mediciones ambientales juegan una parte importante dentro de ese punto. El cuarto paso ya es el control, porque aquí lo que tenemos es un diagnóstico, ¿cierto? Entonces, ya en el control hemos establecido estas 6 dimensiones de este dominio de control, y es que tenemos que tener, uno, la implementación de los controles. A nosotros decimos que la jerarquización del control es, primero, eliminar el peligro. Pero es difícil desde el punto de vista de costos, efectividad, eliminar un peligro. Entonces, tenemos que sustituirlo. Sería el segundo paso. Pero si no lo podemos sustituir, hacemos el control de ingeniería y después, si no podemos con la ingeniería, hacer un control administrativo. Y en última instancia, nos queda el control en la persona, que es colocando el elemento de protección personal. El punto 2 es la verificación cuando yo implemento esos controles. En la verificación, una de las más importantes que nosotros podemos llevar es verificar con las observaciones que nosotros vemos en campo. Esa observación la hace el líder supervisor, que es el que está en contacto permanente con el nivel operativo. Entonces, observar cómo están los actos inseguros, los comportamientos, porque ya sabemos nosotros que la investigación, el 95% de las investigaciones que nosotros hacemos,
de entrada o de causa inmediato hay un acto o un comportamiento inseguro. Entonces, en la verificación son verificar comportamientos y verificar las acciones correctivas o las acciones preventivas que tengamos en las diferentes inspecciones. El punto 3 son los programas de prevención y protección. O sea, dependiendo de la matriz de peligro y dependiendo si el peligro es alto, nosotros vamos a tener unos programas. Por lo menos, acá en Colombia, uno de los programas de mayor mortalidad ocurre. En Colombia podemos tener 560 muertos. Entonces, en ese orden de idea, una de las mayores mortalidades se da en el sector construcción, en trabajo en altura o cualquier procedimiento en construcción. Entonces, uno de los programas que se llevan los sistemas es el programa de protección contra caída, como puede ser en el sector eléctrico o en proceso de mantenimiento eléctrico, el programa de protección contra energías peligrosas o programa contra espacios confinados, como lo lleva la minería subterránea. Conclusión, los programas de prevención y protección no son sino los programas de acuerdo a tu matriz de peligro y establecer los procedimientos, los PTS, que son los procedimientos de trabajo seguro. Lo que recomendamos es que estos procedimientos no pasen de 10 ítems, porque los procedimientos tienen que ser claros, concisos, tienen que ser en forma positiva la redacción, porque el cerebro codifica es en forma positiva. A veces vemos como unos procedimientos hablan en negativo y al cerebro no se le puede hablar en forma negativa, porque el proceso de codificación de memoria puede presentar alteración. Las inspecciones sistemáticas, que sería el punto 4, es uno de los elementos importantes y es cuando hacemos inspecciones. Nosotros, nuestra experiencia nos dice que gran parte de las inspecciones, casi el 30% de la accidentalidad, se nos da en orden y aseo. Entonces, una de las inspecciones que nosotros recomendamos es orden y aseo. Muchos de los accidentes se presentan por desorden. Entonces, aparte de orden y aseo, son las inspecciones locativas, las inspecciones en almacenes, por lo menos la experiencia que nosotros tenemos del total de área, casi el 30% de la accidentalidad se nos está presentando en almacenamiento. Y las otras inspecciones que tengamos nosotros en tarea de alto riesgo, como la inspección de los equipos de tarea en altura, la inspección de los equipos de espacios confinados. Y proseguimos con el mantenimiento periódico. El mantenimiento periódico fue una parte importante, sobre todo en el sector metal mecánico, donde el 70% de la accidentalidad en metal mecánico está en máquinas y herramientas. Entonces, el mantenimiento es darle ese mantenimiento a las máquinas, a las herramientas, en base a hojas de vida, hojas de ciclo, ¿sí?, de vida de cada máquina, de cada herramienta, pero el mantenimiento es un mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. Pero es mantenimiento en general a todas las instalaciones. Y el último es el programa de elementos de protección personal. A nivel de microempresa, cuando nosotros nos vamos a ese microempresario y cuando nosotros le establecemos un control de ingeniería, es difícil por el costo que lleva, costo-beneficio, y el microempresario no tiene 30, 40, 50 millones para establecer un programa de control de ingeniería, ni de pronto no tendría para un control en el medio. Entonces, muchos de los microempresarios se van y optan por lo último, que no es un control, sino es algo complementario a entregar el elemento de protección personal. En cuanto a la gestión de la salud, siguiente, lo que tenemos en la gestión de la salud son, siguiente, es la parte correspondiente a las condiciones de salud. Entonces, es el médico de la empresa o el asesor quien debe pedir a la IPS el diagnóstico de condiciones de salud cuando se hacen los exámenes periódicos o los exámenes de ingreso a final de año, por lo menos en Colombia, la IPS entrega el diagnóstico de condiciones de salud. En el caso nuestro, en la IPS que gerenciamos, nosotros todos los años, a final de diciembre, principio de enero, entregamos su diagnóstico y ese diagnóstico nos sirve para tener el diagnóstico de las condiciones de salud. Y con base en ese diagnóstico, podemos nosotros establecer la vigilancia
que vamos a tener. Ejemplo, si el diagnóstico me está diciendo que la mayor problemática es lumbalgia, yo condiciono si esa lumbalgia tiene la matriz de peligro, que es el levantamiento de carga o movimiento repetitivo, hago el cruce y ya monto el programa de vigilancia de lumbalgia y problemas osteomuscular. Entonces, el diagnóstico de condiciones de salud juega un papel importante como condición sine qua non para levantar los programas de vigilancia epidemiológica, que no son más sino actividades tanto de atención en la persona, como capacitaciones, como la atención en el ambiente, como mejorar las condiciones. Esas actividades de condiciones de salud es lo que nos llamamos vigilancia. Obviamente que para establecer exámenes médicos, tú tienes que establecer un profesionama, eso en Colombia lo hace el médico, lo firma el médico, que el profesionama no son sino los factores de riesgo que tiene la empresa, de acuerdo al cargo, establece qué examen se va a hacer y qué orientación se va a hacer. Ejemplo, si es un trabajador expuesto a riesgo biomecánico, se le hace el examen médico con énfasis osteomuscular, pero si aparte de condiciones de levantamiento de carga o exposición, está expuesto a ruido, se le hace un examen complementario como la audiometría. Entonces, esas son las evaluaciones médicas que se le hace: examen médico, más la audiometría, más la espirometría si está expuesto a problemas de exposición de material particulado o a químicos, o si está expuesto a problemas de iluminación o radiaciones de tipo ultravioleta o no ionizantes, se le haría la visiometría, o si está expuesto a ciertos tóxicos, se le harían ciertos perfiles hepáticos o perfiles renales. Esas son las evaluaciones que se hacen, y esas evaluaciones tienen que garantizar la IPS, la custodia de la historia clínica. Es una parte importante porque ahí es donde está la información central de las empresas para establecer si ahí hay una enfermedad laboral o no hay una enfermedad laboral. Y ahí se establece, en última instancia, lo que entrega el médico a la empresa es un certificado de aptitud médica. Y al final ese certificado lo que dice es si el trabajador está apto o si el trabajador está apto con restricciones. Por lo menos en Colombia no hablamos de no apto, porque constitucionalmente no podemos coartar el libre derecho al trabajo. Entonces lo que decimos es acto o restricción. Ejemplo, nosotros en las evaluaciones diarias de 10 trabajadores que evaluamos, el 1% o 0,5% de las evaluaciones lleva un componente restrictivo. Ejemplo, un trabajador que tiene problema de vértigo no puede trabajar en altura. Un trabajador que tiene un problema de discopatía o de hernia discal no puede hacer levantamiento de carga. Entonces el certificado médico va inscrito a la empresa y dice restricción para trabajar en altura o restricción para levantamiento de carga. Ese es el certificado con sus restricciones. A lo último, para terminar las condiciones, es el estilo de vida y trabajo saludable, que son los componentes de acuerdo a lo que te entrega el diagnóstico de condiciones de salud. Tú vas a establecer qué estilo de vida vas a establecer en la empresa. En nuestra experiencia, la patología cardiovascular y la patología metabólica como diabetes se nos está jugando un papel muy importante. Entonces, así como la patología de enfermedades por obesidad o sobrepeso. Entonces, nosotros lo que hacemos son estilos de vida orientados a la patología cardiovascular, orientada a los pacientes diabéticos y orientadas a los pacientes con un problema de lo que nos esté en el diagnóstico de condiciones de salud. Entonces, el estilo de vida que le damos es hacerle ver la nutrición importante, hacerle ver los ejercicios, hacerle ver que el fumar, el alcohol, todo eso va a ocasionar algún problema que le va a agravar o acrecentar la enfermedad común. Por último, en las condiciones, la parte de la vigilancia de la salud, es el saneamiento básico, el agua que están tomando, cómo verificamos si el agua tiene coliforme o no tiene coliforme, y establecemos un patrón de vigilancia de coliforme del agua que están ingestando. También la parte de sanitarios, donde es la batería de sanitarios, inodoros, lavamanos, y la parte correspondiente a basuras. Ese saneamiento básico es importante desde el punto de vista de la gestión a la salud. Y por último, la eliminación en la parte de salud es la eliminación de los residuos sólidos, líquidos y gaseosos.
En el paso correspondiente a registro, reporte de investigación, el registro, reporte de investigación, tenemos que registrar los accidentes y las enfermedades, y aparte de los accidentes, investigar los accidentes. Para lo último, hacer la investigación y establecer la casuística, qué casuística tiene, y al final llevar la vigilancia de los accidentes y enfermedades laborales. La vigilancia es llevar los indicadores de resultados, que lo más importante que nosotros recomendamos es el indicador de frecuencia de accidentalidad, el indicador de severidad de accidentalidad y el indicador ILI, que es una combinación de la frecuencia y de la accidentalidad en lo que respecta al accidente. En lo que respecta a la enfermedad laboral, el indicador que recomendamos es el indicador de incidencia y el segundo indicador de prevalencia, siendo la incidencia las enfermedades nuevas que van apareciendo dentro del sistema, y la prevalencia son las enfermedades nuevas más las enfermedades antiguas que van apareciendo en el sistema. Serían 3 de accidentalidad y 2 de enfermedad, 5 indicadores, y el último que recomendamos es el indicador de ausentismo. ¿Por qué el indicador de ausentismo? Porque dependiendo la frecuencia del ausentismo y dependiendo la severidad de los días perdidos, podemos saber cómo están las personas dentro de enfermedad común, y al compararla con los riesgos potenciales en la matriz, podemos establecer si esa es una enfermedad agravada por el trabajo, o es una enfermedad común, o es una enfermedad laboral. Siguiente. En la parte correspondiente a... Siguiente. El paso 5 es la gestión de la emergencia. Ya para terminar, la gestión de la emergencia no es sino establecer un plan de emergencia, y después que establecemos el plan, establecemos la brigada. Y el plan, lo que nos indica en esta emergencia, que bien pueden ser naturales, por lo menos en Colombia tiembla mucho. En Colombia tiembla mucho en la zona cundiboyacense, en la zona de la cordillera oriental. Las empresas están preparadas a través de una amenaza natural o a través de una amenaza tecnológica. Últimamente se nos han presentado incendios catastróficos acá por otros lados de Colombia, y también los incendios forestales se nos están presentando mucho, que están cerca de las empresas. Entonces, ver cómo responde la empresa ante esa amenaza natural de incendios forestales que están cerca. Entonces, tenemos un análisis de vulnerabilidad de esos incendios. Tenemos que tener unos planos de salida, ¿sí? Unos planos arquitectónicos de salida, y establecer los simulacros. Para nosotros es importantísimo la parte de simulacros, porque sin simulacro el cerebro no puede responder. Recuerden que el cerebro hay que llevarle neuroplasticidad, y la neuroplasticidad se da con la repetición y la repetición, porque en caso de una emergencia, el cerebro tiene que saber qué decisión va a tomar, y para tomar la decisión tiene que tener la habilidad, tanto cognitiva como repetitiva, para saber qué hacer en caso de un simulacro y no se tomen decisiones erradas. Después que hemos hecho ese análisis de vulnerabilidad y hacer los simulacros con sus salidas, practicar y practicar y practicar. Por lo menos en Colombia se practica, hay unas prácticas que son nacionales, que establece el Plan Nacional de Desastres y establecen el día de los simulacros de emergencia, pero hay empresas que sí desarrollan simulacros una vez al año para que las personas se vayan adaptando a ese simulacro. Y después son la brigada de emergencia, que es la capacitación, primero la conformación, es el examen médico. No todo el mundo puede ser brigadista, hay que seleccionar los brigadistas a través de un examen médico de capacidad y capacidad física, de capacidad psicológica y capacidad física. O sea, un brigadista con problema de claustrofobia no puede ser brigadista. Un brigadista que tiene un problema de una fobia o temor a altura no puede ser brigadista. O un brigadista que le tenga miedo a la sangre no puede ser brigadista. Después que conformemos ese brigadista, lo capacitamos y le hacemos capacitaciones básicas de primeros auxilios, capacitaciones de manejo de extintores y capacitaciones de evacuación y simulacro, dándole las dotaciones pertinentes. Siguiente, para terminar, que es el tema correspondiente a la verificación. Este es el tema de Keila, donde Keila es toda una experta en toda esta parte de auditoría. Consideramos que la verificación, el desempeño, es importante, aparte de los indicadores de estructura de proceso y resultados, la auditoría interna. Por lo menos en Colombia es importante. Todos los años se debe hacer una auditoría interna y una auditoría externa, ya que hay formaciones de auditores internos que están
sabiendo llevar una auditoría interna para después prepararse para la externa, tener el alcance de la auditoría, y quizás una de las partes importantes anuales es la revisión por la dirección o por la alta de gerencia, donde tiene una serie de insumos, de acuerdo a lo que nos explica ISO, para nosotros establecer cómo estamos en el diagnóstico, cómo nos fue en el desempeño, para establecer el próximo plan de trabajo. Y por último, ese es el sexto paso. El séptimo paso, siguiente, es si no la mejora. Y la mejora son acciones preventivas de resultados. Entonces, las acciones preventivas en este séptimo paso la dividimos en 4. La acción preventiva de la supervisión, donde el supervisor juega una parte importante. Nuestra experiencia, cuando nosotros vamos a implementar cultura de seguridad y salud y liderazgo, hacemos una capacitación a los líderes, en este caso supervisores, y los capacitamos en cómo se debe llevar la supervisión y cómo se debe llevar la retroalimentación. Las inspecciones son acciones preventivas espectaculares, llevar la parte de los indicadores de resultados, como se lo dije, y el comité paritario de seguridad, llevar unas reuniones prácticamente todos los meses. En Colombia la llevamos todos los meses, y ellos van viendo cómo va el desempeño del sistema. El punto 2 de este séptimo paso son las acciones preventivas y correctivas de la revisión por dirección, ¿sí? La otra 3 es la revisión, las acciones preventivas y correctivas, la correctiva de las investigaciones de accidentes de trabajo, y las acciones correctivas cuando nos visita una autoridad, llámese Ministerio de Trabajo, que nos hizo un acto administrativo o una visita preventiva, o la misma administradora. En Colombia existen las administradoras de riesgos laborales, en otros países son mutuas, en otros países son superintendencias, dependiendo del país, y ellos nos hacen unas correcciones que la vamos llevando en la mejora continua. Para concluir, y ya se nos acaba el espacio, siguiente, creo que están unas conclusiones, tenemos que necesitamos tener un sistema y básicamente, no se ve bien, necesitamos tener un sistema, primero, una alta gerencia comprometida. Nuestra experiencia, para que la alta gerencia esté comprometida, tenemos que educarlo en qué es un sistema, qué es un ISO 45000 y en qué les puede aportar el ISO 45000 en cuanto a productividad, a calidad y a seguridad. Porque la tendencia y lo que nosotros estamos diciendo es que las matrices de un futuro, aparte de tener peligros y riesgos, tenemos que orientar matrices, y ese es el nuevo paradigma que estamos, matrices de error humano. Porque errores humanos, como los que se ven en la aviación, que casi gran parte de la accidentalidad en la aviación son por errores humanos, ¿sí? Entonces un error humano de ese tipo, como nos va a dar una catástrofe, o en petroquímicas, como el accidente que hubo recientemente en los lados de allá de España, donde explotó una petroquímica, son por errores humanos. Entonces, trabajar con la alta gerencia en explicarle que un error humano nos puede disminuir y nos puede acabar la empresa. Segundo, designar responsable y designar un comité. Ese comité, bien puede ser dependiendo la empresa, es el comité que va a guiar con el responsable la seguridad y salud. Tercero, un programa de certificación médica. Siempre hemos dicho a mis estudiantes, a las empresas, que el primer paso de un sistema, en este caso dice, es la certificación, el proceso de selección. Cuando nosotros seleccionamos bien, certificamos médico, física, psicológicamente, dependiendo de la actividad de tarea de alto riesgo o no riesgo, alto, medio o intermedio, el programa de certificación médica es de lo más importante y de los pasos más espectaculares que tiene el sistema. El cuarto, establecer la matriz de peligro, identificar el peligro, valorar el riesgo y establecer el estándar, pero el estándar con participación de los trabajadores, como lo establece la ISO. Quinto, el programa de inducción. Es un programa de conciencia, de competencia y de cultura. Cuando nosotros establecemos el programa de inducción y cuando vamos a factores humanos, el 30% de nuestra accidentalidad en factores humanos se debe a problemas de capacitación y de habilidades. O sea, la gente se nos mata o accidentes graves, leves o mortales por problemas de conocimiento y de habilidades. Entonces, gran parte
del hueco que hay de la brecha es por una mala inducción o deficiente inducción. O que era buen experto quien hizo la inducción, pero no le entendió nadie. O que el tipo que estaba recibiendo la inducción estaba distraído. Entonces es importante en los programas de inducción hacer los programas y los planes de inducción para llevar el nivel de conciencia, darle las competencias, que no es más que los conocimientos, las habilidades más la motivación, y establecer con esa conciencia, esa competencia, la cultura que nosotros queremos en seguridad. El punto 6, para concluir, son los programas de control que microempresas, como no tienen presupuesto para establecer control de ingeniería y a veces controles en el medio, nos vamos a la dotación de elementos, pero que hay que hacer una buena compra con equipos certificados. Séptimo es la supervisión, que nosotros llamamos el neuroliderazgo, porque cuando hablamos de competencia blanda es cómo nos comunicamos, cómo nos conectamos con la otra persona, cómo retroalimentamos, cómo escuchamos, y eso no son sino procesos cerebrales que tiene el liderazgo común y corriente. Entonces, por eso hablamos de neuroliderazgo, porque es llevar esas competencias blandas a los líderes de hoy en día de seguridad y salud, y esas competencias ya fueron discutidas el año pasado en el foro de Davos, Suiza, y competencias importantes para todos los líderes mundiales son cómo me comunico, cómo lidero, cómo trabajo en equipo, cómo hago el aprendizaje y cómo hago todos los procesos cerebrales de liderazgo. El octavo es la auditoría y mejora, que ya Keila nos habló bien de ese tema. Y el noveno son las evidencias de los ambientes de trabajo del entorno, que son las inspecciones sistemáticas, preventivas y correctivas. Con esto he querido presentar nuestra experiencia en una forma muy sencilla, de muy conversatorio. Y gracias a ustedes, si tienen algunas preguntas y respuestas, con el mayor de los gustos. Bueno, vamos a tener ahora la sección de preguntas y respuestas, aunque a través del chat nos han colocado algunas preguntas. Bueno, vamos a tratar de que el que tenga esa pregunta que hacer, pues tome el micrófono y la realice y, bueno, tenga esa respuesta por parte del expositor al cual está dirigida la pregunta. Entonces, comencemos. ¿Quién toma ese micrófono? Bueno, creo que todo fue entendido. Me da la impresión. Creo que... Sí, hola. Hola. Ok. Hola. Sí, hola. Sí, mira, mucho gusto con David. Mucho gusto. Me llamo Jaime Duque. David Argüello. ¿De dónde estás haciendo? De Ecuador. Ecuador, ok. ¿Cuál es la pregunta? Mira, entiendo que uno de los primeros puntos al final, pues, era del compromiso con la dirección. Correcto. ¿Cuál sería una guía como para generar este compromiso, ¿no? Con respecto a las actividades de lo que es seguridad y salud? Ok, entonces vamos a darle la palabra a Keila. ¿Va a responder? Bueno, Keila va a responder la pregunta. Keila. Aló, bueno, este es un punto importantísimo que tiene la 45.000 y los sistemas de gestión, en la cual tenemos que hacer que la alta dirección se involucre. Esto creo que es uno de los puntos importantes de la 45.000, porque ellos tienen que demostrar el liderazgo y el compromiso, pero muchas veces el idioma de ellos no es el idioma de seguridad. El idioma de ellos es el idioma del dinero, de cuánto le está costando las cosas. Entonces nosotros cuando estamos implementando un sistema, tenemos que tratar de hacer link con ese idioma de esa alta dirección, que es el del dinero. Cuando nosotros le explicamos que si nosotros tenemos condiciones seguras y saludables, esos trabajadores que van a estar en la organización, ellos van a tener menos dinero que van a sacar por cuestiones de enfermedades y por cuestiones de permiso. Entonces tenemos que ver cómo nosotros deleitamos a esa alta dirección y lo enamoramos a que la importancia de
tener personas en nuestras organizaciones que estén sanas, que estén saludables y dar esas condiciones, eso va a ser el éxito. Es muy fácil decirlo, pero es difícil de implementarlo. Pero si hay organizaciones que se han enamorado a esa alta dirección. El trabajito es duro, o sea, no es una cosa de que yo les vaya a hablar y que ellos inmediatamente se van a impactar, sino que tenemos que darle con ejemplo para poderlo hacer. Hola, buenas tardes. Ok, ajá, gracias Keila. Es la otra pregunta que tenemos por aquí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Jaime Duque, estoy hablando desde Yugo, Colombia. Ok. Tengo una pregunta, bueno, tengo una duda. Hablábamos ahorita al final de acciones preventivas y correctivas. Tengo entendido que las ISO, tanto la 9000 como la 14000, no conozco al momento todavía la 45000, suprimieron la parte preventiva, ¿no? Realmente las normas son preventivas y se enfoca más en lo correctivo. ¿La ISO 45000 también tiene este enfoque? Fíjate, bueno, vamos a darle la respuesta y yo te la puedo contestar. El asunto es que las acciones preventivas, como se tenían en un principio, era tratar de prevenir algo que no había ocurrido o que pudiera ocurrir. Pero después de ocurrida esa situación, pues ya dejaba de ser preventiva si yo quería colocar una nueva acción y pasaba a ser correctiva. Mientras que cuando hablamos ahora en la 45 de una acción preventiva, estamos hablando de que yo, por ejemplo, voy a prevenir la caída subiendo escalera y entonces yo pongo una acción que es ponerle banda antirresbalante en los peldaños de la escalera. Eso es una acción preventiva. Pero yo puse esa acción, le hice seguimiento y hubo algunas personas que se cayeron. O sea que no fue eficaz la acción que yo tomé. Cuando yo vuelvo a tomar otra acción, la acción sigue siendo preventiva. Que si yo hubiera tomado el concepto de la primera norma, de las normas que se tenía anteriormente, ya ahora hubiéramos tenido que hablar de una acción correctiva. Y eso es para evitar el riesgo. Cualquier acción que yo tome para evitar un riesgo, si esa acción no evitó el riesgo se manifestó, pues yo tomo otra acción preventiva para tratar de evitar que la acción se pueda materializar. ¿Estamos claros? Sí, muchas gracias. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. ¿Puedo preguntar? Soy Luz Clemencia Cadavid desde Medellín, Colombia. Ajá. Sí, la pregunta mía tiene que ver con la parte de los documentos. En OSHA 14001 se exigía siempre todo con procedimientos. Mi pregunta es si en la 45001 no necesariamente tiene que ser todo con procedimientos y puedan estos sustituirse por diagramas, registros fotográficos, por otro tipo de documentos que no necesariamente es un procedimiento completo como tal. Esa es mi pregunta. Bueno, déjame ver si capté porque había ruido en la comunicación. Creo que la pregunta es que únicamente no son documentos, estos documentos sean procedimientos, sino que pueden ser diagramas, pueden ser cualquier otro tipo de a lo mejor de información documentada que yo pueda utilizar. ¿Esa es la pregunta? Sí, correcto. Esa es la pregunta. Frente a la información documentada, si en la 45001 no es que se exima de tener procedimientos, claro que hay que tenerlos, pero que no todo exija un procedimiento y pueda ser otro tipo de información documentada. Esa es la pregunta. En ese caso, fíjate, ¿cuál sería? Claro, es que cuando te hablan de o sea, ¿cuál es la diferencia con lo que hacíamos anteriormente? Anteriormente con las normas nosotros hablábamos de un procedimiento
Nosotros hablábamos de un instructivo. Nosotros hablábamos de un registro. Muy claro, muy bien ubicado los términos. Nos acostumbramos a eso. Pero si uno se pone a ver qué es un procedimiento, qué es un instructivo o qué a lo mejor un registro, es una información que está documentada. Definitivamente está documentada. Entonces, la norma amplía ese alcance y dice, bueno, control de la información documentada. Podría ser esa, ¿ok? Podría ser algún plano, podría ser cualquier otro tipo de información que esté documentada, puede ser a lo mejor una película que se colocó, eso es una información que está documentada, pero no es necesariamente verlo como antes lo veíamos, que era un procedimiento. ¿Estamos claros? Correcto, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Sí, yo tendría otra. Dímela, dímela. En OSHA 18001 se hablaba de accidentes e incidentes y en la 45001 tengo entendido que si todo apunta pues a prevenir accidentes, ya no hablaríamos sino de incidentes. ¿Eso es correcto? Lo que pasa, le vamos a darle para que Keila te responda lo de la relación entre estos accidentes y estos incidentes. Hola, amiga Luz, ¿cómo estás? Efectivamente, la 45001-2018 habla de incidentes, no conformidades y acciones correctivas. Entonces, es algo que es importante que en esta parte nos está aplicando de lo que es un incidente o también una no conformidad de la organización. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que ahora la norma, y tenemos que verificar muy bien en las definiciones con la parte legal. Por lo menos en el caso de Venezuela, si tenemos cierta discrepancia entre esa parte de la definición con los términos que tenemos nosotros en nuestra parte de definir lo que son un accidente y lo que es un incidente, ¿ok? Pero sí tenemos que tomar en cuenta las definiciones que te está diciendo la norma 45001 en cuanto a lo que es la parte de incidente y lo que es la parte de incidente. Nos dicen que es un suceso que surge del trabajo, en el transcurso del trabajo, que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. En ocasiones se denomina a un incidente donde se han producido lesiones y deterioro de salud. Y también esa nota de esa definición nos dice que un incidente donde no se ha producido lesiones y deterioro de salud, pero tiene un potencial para causarlo y puede denominarse cuasi accidente. Entonces allí sí tenemos que tener bien claro cuando estemos implementando esos conceptos de la norma y ubicarlo también si hay algún cumplimiento legal en el país para ver la similitud o la discrepancia que tengamos. Bueno, gracias, Keila. Entonces ahí, de acuerdo a lo que preguntaba el compañero que habló de Jumbo, en la 45001 ya no se habla de acciones preventivas, solo de acciones correctivas. ¿Nos das tu punto de vista, Keila, por favor? Sí, o sea, acuérdense que todo estos sistemas de gestión está apuntando al anexo SL. El anexo SL es un documento que ahora también va a entrar en revisión, en la cual está apuntando de que la parte de acciones preventivas se eliminó porque era la definición, era aquella acción que podía suceder, que no había sucedido, que pudiese suceder, pero que pudiese afectar algo. Entonces, en este caso, la norma 45001 también te habla de lo que es de la acción correctiva, pero parte de la prevención es esa evaluación de riesgo que estamos nosotros manejando, que también tenemos que estar bien claros que en esta parte de lo que es la parte de la auditoría
de la parte de las no conformidades y las acciones correctivas, hablamos esta parte de lo que es la corrección, lo que es la acción correctiva, pero también allí hablamos sobre esa parte de los riesgos, como dice, revisar evaluaciones de riesgo para la seguridad y otros riesgos según sea apropiado. Y eso lo tenemos entre no conformidades y acciones correctivas. Entonces, ahí estamos hablando de que hay una reacción oportuna del incidente o la no conformidad, tomar acciones para corregir el incidente o la no conformidad, hacer frente a las consecuencias, investigar ese incidente, pero también habla de esa evaluación existente de esos riesgos. O sea que también acuérdense que parte de los riesgos también es parte preventiva. Gracias, Keila, muy claro. ¿Y puedo hacer otra pregunta? ¿Hay tiempo? Claro, aquí estamos y aquí está Edgar, que nos puede contestar, y Víctor. Ok, tengo otra pregunta. Si en la 45.001 desaparece la figura de representantes de la alta dirección, porque allí ya se exige es que sea directamente el gerente, el CEO, el que haga la rendición de cuentas. Edgar, si quieres, ¿cómo que se llama? ¿Puedes responder? Aló, ¿me escucha? Alejandro. Efraín, ¿puedes contestar? Efraín, la pregunta que está sobre el tapete es la siguiente. Por favor, repíteme la pregunta. Sí. Doctor Efraín, te saludo, soy Luz Clemencia Cádiz desde Medellín, Colombia. Mi pregunta es que si en la 45.001 desaparece la figura de representantes de la alta dirección, ya que se exige es que sea el director y la alta gerencia los que directamente hagan la rendición de cuentas. Sí, exactamente, Keila. Ajá. Te escucho. Keila, ¿qué opinión tienes tú de esa pregunta? Fíjate, estamos apuntando que la norma, la norma en sí lo que está apuntando es que ahora todo lo que es la seguridad y la salud en el trabajo le depende a la alta dirección. Aunque ellos tienen un capítulo de la norma en el punto 5.3, que son roles, responsabilidades y autoridades, en el cual la alta dirección va a asegurar que esas responsabilidades y autoridades de esos roles sean asignados. Pero la norma 45.000 da como autoridad del sistema de seguridad y salud en el trabajo a la alta dirección. Y él puede delegar responsabilidad en otras unidades, pero lo tiene que documentar, lo tiene que preparar, que son roles, responsabilidades y autoridades. Porque la norma 45.000, que era muy parecido a lo que se tenía antes en la OSA, que hablaba de que la alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad con los requisitos y algunas personas para informar sobre el desempeño. Pero nosotros cuando estamos usando el sistema de gestión, en este caso, o cuando vamos a auditar el sistema, es con la alta dirección que tiene que estar comprometida y participando en todos los procesos de seguridad y salud en el trabajo. Puede ser que la organización nos indique que tiene un representante por la dirección, porque hay empresas que todavía lo mantienen, pero ese es un rol que está asumiendo la persona, pero yo cuando vaya a hacer mi auditoría, yo me voy a dirigir hacia la alta dirección. Y eso tiene que estar muy bien documentado en la parte de roles y responsabilidades, como tú nos decías, en uno de los pasos que tenemos que hacer. Sí. A ver, sí, es claro que por eso la conclusión yo la termino diciendo que el primer paso es el compromiso de la alta dirección. O sea, como dices tú, Keila, cuando vayamos a hacer la auditoría, el compromiso de la alta dirección.
Pero ¿qué pasa? Que con la alta dirección debe generar un rol de la parte táctica y debe haber un responsable de seguridad y salud, porque o si no la alta dirección no va a poder bajar esa estrategia a la parte táctica para que después la táctica pase a la parte operativa. Conclusión, se necesita la alta dirección comprometida, pero esa alta dirección en la práctica tiene que generar ahí, en la parte táctica, un responsable que es el que está coordinando toda la actividad. Conclusión, cuando tú hagas la auditoría, tiene que estar la alta dirección, pero bajo una figura de un responsable de esa alta dirección. Muchas gracias. Okay, tal vez otra consulta. Pregunta? Disculpa. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aló. Ajá. Mucho gusto, David, nuevamente, de Ecuador. Entiendo que en las conclusiones, más en el punto 7, se refería a supervisión y neuroliderazgo. Ajá. ¿Me podría definir, por favor, la parte de neuroliderazgo? ¿A qué se refiere? Ok. Vamos a darle la palabra. Efraín. Y vamos a darle la palabra a Efraín para que te conteste esa pregunta. Efraín, ¿estás por ahí? Efraín. Sí, pero no se logró escuchar la pregunta. Bueno, vamos a pedirle otra vez que nos vuelva a indicar cuál Aló. Ajá, di la pregunta. Por favor, en las conclusiones, en el punto número 7, se refería a la supervisión. Vamos a ir a las conclusiones, punto número 7. Supervisión Sí. y neuroliderazgo. Ajá. Sí, exactamente. ¿Me podría definir la parte o las actividades que sería de neuroliderazgo? Sí, desde ese punto de vista, debemos tener una competencia blanda. O sea, en la organización deben haber unos líderes, pero ese líder tiene que tener unos procesos de competencia blanda. Entonces, las competencias blandas ya están definidas en Davos, Suiza, el año pasado, en la cumbre mundial. Son básicamente la comunicación. La comunicación son las habilidades sociales para tú cómo comunicarte desde el punto de vista de la escucha, la empatía. La tendencia mundial en el siglo XXI es crear trabajadores que sean empáticos, ¿sí? Y esos trabajadores empáticos es como decir ponernos en el zapato de otro. Entonces, desde el punto de vista de comunicación, de competencias blandas, es la empatía, la escucha, el desempeño en base a la retroalimentación y básicamente es uno de los puntos importantes de la comunicación. Como te lo digo, nuestra experiencia es el 30% se nos accidentan en factores humanos por problemas de conocimiento y de habilidades. O sea, la inducción no se da como se debe dar por problemas de comunicación. La otra competencia es el trabajo en equipo. Recuerda, la tendencia mundial es el conocimiento se genera en equipo y por eso se habla de participación de los trabajadores. Dentro de esa parte, lo que necesitamos es neurolíderes haciendo todo este proceso de procesos cerebrales. Lo otro es las competencias de la neuroplasticidad, que es establecer repetición de las cosas, buscar innovación, la toma de decisiones. La toma de decisiones es importante y la toma de decisiones juega una parte importante desde el punto de vista de la experiencia que tú tengas. Entre más experiencia lleves en la parte cerebral, esas decisiones, el 95% de nuestro cerebro son decisiones inconscientes, solamente el 5% son decisiones conscientes. Y lo otro son las habilidades sociales, el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación. Eso es lo que establece como habilidades blandas. Y ese es el neurolíder del siglo XXI, ¿sí? Personas empáticas y creativas. ¿Ok? De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna otra observación? Tenemos por aquí, vamos a ver, tenemos por aquí una pregunta que la hace Argen, que es sobre la OSA, que dice que la 18001 del 2017 se tiene el término de riesgo aceptable. Y en la ISO 45000 del 2018 desaparece ese riesgo aceptable.
Entonces sabemos que para las corporaciones existe el apetito de riesgo. Cuando hablamos de riesgo de negocio y cuando realizamos las evaluaciones, tenemos distintos tipos de riesgo, desde tolerable pasando hasta intolerable. Cuando teniendo entre ambos riesgos aceptables, ¿cuál sería su interpretación de esto? O sea, la pregunta es, la ISO 18001 me hablaba de un riesgo tolerable, la 45001 no me habla de riesgo tolerable. Pero para ese caso yo te la voy a contestar. Si tú vas a la norma de la 45001 y tú ves las acciones que se van a tomar para un riesgo ya determinado, él habla del apetito del riesgo, pero no toma el término de apetito de riesgo. Y dice que son estas acciones que va a tomar las altas direcciones según sus objetivos tácticos, ¿no? Que ellos hayan colocado. Ahora, si son riesgos tolerables, cuando uno habla del apetito al riesgo, uno puede clasificar los riesgos desde riesgos que pueden ser aceptados hasta riesgos que no pueden ser aceptados. Esos riesgos que no son aceptados, bueno, la acción a ser tomada es, hay que tratar de bajarle esa peligrosidad porque se está saliendo del límite de control que puede controlar la empresa. Entonces, en ese caso, la organización tiene que, según el riesgo que aparezca, hay riesgos en verdad que son tolerables, hay riesgos, en otra palabra, que son aceptados. Riesgos, ¿por qué son aceptados? Porque si el riesgo se materializa, pues no impacta en nada a esos objetivos estratégicos que se ha tratado y por lo tanto no le va a dedicar recursos en algo que no lo va a impactar. Entonces, por eso son que se catalogan, según el argot que se esté utilizando, riesgos aceptados por la organización, ¿ok? Y que en este caso, pues, sigue existiendo. En este tipo de detalle, así como lo estamos hablando del apetito al riesgo, la norma 45001 no lo habla, ¿ok? Habla de una manera, como dije anteriormente, con otras palabras, habla de lo mismo, pero no entra al detalle en cuanto a si son riesgos menores, riesgos mayores y cómo se puede estar dividiendo. Ya eso es algo que la misma organización lo va a establecer según los riesgos que esté considerando y los impactos que esté consiguiendo. ¿Alguna observación? ¿Alguna observación? Ok, entonces con esto vamos entonces a cerrar el webinar del día de hoy. Le damos las gracias a Efraín, a Keila, a Víctor, ¿ok? Por su participación en este webinar. Cualquier comunicación que deseen, ahí tenemos los distintos... ¿Aló? Ok, ahí tenemos los diferentes canales con los cuales se pueden comunicar con cualquiera de los tres. Y bueno, lo último que nos queda por el día de hoy es darle las gracias a todos ustedes. Espero que con este webinar le hayamos dado un valor agregado y haber satisfecho muchas dudas y entendido a lo mejor muchas posiciones que se estaban colocando o que se están colocando. Y bueno, nos veremos en un próximo webinar que se lo estaremos participando con anticipación. Vuelvo a anticiparle las gracias y déjame darle la palabra a Keila, después a Efraín, para que se despidan. Keila. Víctor.
Buenas tardes. Para mí ha sido un placer poder explicar esta interesante norma con los pasos que vamos a seguir. Tenemos que revisar bien esos 7 pasos que como nos está dando Efraín para nosotros podernos alinear. Y algo que es importante, si ustedes quieren seguir con nosotros, comuníquense a través de nuestro WhatsApp o hasta nuestra comunicaciones que hacemos virtuales. Tenemos un WhatsApp de Latinoamérica donde podemos estar intercambiando mucha información. Se te fue el sonido. Sí, Efraín, te vamos Sí. a dar el micrófono para que te despida. Bueno, gracias a todos ustedes por tener esta participación. Como te digo, el conocimiento es colectivo y la verdad es que la seguridad de salud es tan amplia de diferentes disciplinas que intervienen, ingenieros, médicos, psicólogos, terapeutas, que uno todos los días aprende de esto. De todas maneras, seguimos adelante en este compromiso de generar conocimiento, de presentar todas nuestras experiencias, porque la innovación y todo lo que podamos aportar es en base a la experiencia. Para eso existen los referentes teóricos, que hay mucho conocimiento en libros, en manuales, en publicaciones, en revistas indexadas, pero la experiencia juega un papel importante y sobre todo en la validación de todas esas experiencias. Gracias a todos. Ok, entonces, bueno, por aquí hay una observación que me están colocando que acerca de cuál es el link para el grupo de WhatsApp mencionado, que Isla le hará el link. Y nos queda ahora la despedida de Víctor. Víctor, ¿estás ahí? Bueno, ¿ahora escuchan? ¿Te escuchamos? Sí, se escucha Ahora bien. sí. Bueno, muchas gracias, ¿verdad?, por habernos acompañado en este webinar. Interesante, ¿verdad?, el tema de la implementación de los paso a paso del sistema, ¿verdad? Y sé que la ISO 45000 tiene bien explicado, ¿verdad?, el proceso de cómo se puede organizar el sistema de... Aquí nuestro, pues, el doctor Efraín hizo una opción, miramos el interfaz ahí entre la ISO 18001 con respecto a la 45000, hay donde se cuáles los componentes que vienen, los cambios de la ISO, y los tenemos a mano. Pues cualquier información nosotros la vamos a estar transmitiendo ahí por medio de los WhatsApp de Latinoamérica y de los otros grupos también, ¿verdad?, que también controlamos por ahí. Si los que no entraron por de informaciones externas a este webinar, pues los invitamos a que busquen de higiene y seguridad que están allí ¿verdad? Hay 2 de Latinoamérica que ya casi están full. Hay otros de grupos que están bien, algunos que están entrando. Los invitamos, pues, ¿verdad?, recogiendo y sigan los programas que tenemos ahí para los que quieran certificarse, pues, como auditor, los que quieren certificarse como operadores del sistema. Entonces, por ahí, gracias a todos. Y ahí a la orden. Gracias. Gracias, Víctor. Aunque todavía la comunicación era un poco débil y se entrecortaba. Mucha QRM en el fondo. Pudimos escuchar el mensaje. Muchas gracias por todo, Víctor. Y bueno, con esto ya en verdad nos vamos a ir, vamos a cerrar el webinar. Entonces, adiós. Nos veremos en un próximo webinar, como lo estamos hablando, y vamos a parar la grabación de este evento. Gracias, hasta luego. Chao.